¿Cómo están? Espero muy bien. Bueno, soy Silvina Baró, la profesora a cargo de este espacio curricular, como profesora adjunta a cargo de Introducción a la Problemática del Diseño y su Expresión. Les doy la bienvenida a este espacio curricular y también al cursado de estas carreras que se desarrollan en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Les damos entonces la bienvenida al ingreso a Arquitectura y a Diseño Industrial con esta primera clase teórica. Esperamos les sea de utilidad y sea la primera de muchas clases que disfruten. Introducción a la problemática del diseño y su expresión, como su nombre lo dice, de algún modo aborda o abarca estos contenidos que tienen que ver con la introducción a la carrera, el diseño y la expresión. En esta instancia vamos a presentar el espacio curricular y también vamos a presentar los contenidos y las primeras instancias que ustedes van a desarrollar. Esta materia, este espacio curricular, es una anticipación direccionada, como decíamos, a una serie de contenidos. Por un lado, desde el diseño en sus distintas escalas, diseño arquitectónico, diseño industrial, abordamos necesidades humanas e intentamos abordarlo desde respuestas que damos desde el diseño. Abordamos proyectos que desarrollamos por medio de procesos, abordamos la noción de escala y de materialidad, representación y expresión como diálogo y la comunicación. Estos 4 paquetes de contenidos, por supuesto que no de manera estanca o cerrada, son los que vamos a desarrollar a lo largo de este cursado y en diálogo los vamos a ir como presentando y abordando. La cátedra se organiza en 4 momentos o 4 módulos que en realidad se traducen en 4 ejercicios. Vamos a comenzar ahora con el primer momento, que tiene que ver con la representación y la expresión, y después vamos a ir vinculando contenidos. Eso es lo que vamos a desarrollar ahora. Ahora les vamos a contar de qué manera lo vamos a desarrollar. Este es el material de cátedra, como les adelantamos, está disponible en nuestras plataformas, es virtual, y como les decíamos, en términos prácticos, operativos y también de contenidos, desarrollamos 4 módulos. Y estos son los resultados a los que ustedes van a llegar, y en este caso han llegado distintos compañeros de la carrera de Diseño Industrial y de Arquitectura. Se organizan estos 4 módulos en 4 actividades o ejercicios. El 1 y el 4 son comunes para ambas carreras, y el 2 y el 3 son diferenciales. Trabajamos cortando, pegando, escribiendo, dibujando. Nuestras producciones, de algún modo, tienen mucho que ver con esto del pensar haciendo. Vamos a comenzar con el módulo 1, que es el que vamos a desarrollar en estas primeras instancias, y el momento 1 o el módulo 1 se vincula directamente después con los otros 3 momentos. Este primero lo vamos a abordar desde la presentación, tanto del espacio curricular como de ustedes como ingresantes a las carreras. Esta presentación personal de quien ingresa. Acá les mostramos de modo ilustrativo producciones de docentes como el profesor Nicolás Pedrosa, de una ascripta que tuvimos un tiempo, de estudiantes, e incluso de referentes como Federico Babina. Pero también están presentes sus gustos, sus intereses personales, sus habilidades, como vamos a leer después en la guía, y esto acá aparecen en otras instancias, presentaciones de dónde somos, de dónde venimos, qué nos gusta, cuáles son los gustos, nuestros intereses, nuestras habilidades, como por ejemplo, bueno, en este caso traemos como referencia a Maligno Torres, y esta bicicleta que lo ha acompañado y lo acompaña para hacer tantas cosas. Bueno, en el caso de ustedes, ¿cuál sería si existe un objeto, si existe algo que les interese particularmente? También pueden pensar en términos de procedencia, de dónde son, qué les gusta, de dónde vienen y sus costumbres. Todo eso lo vamos a empezar a volcar en esta presentación que tiene como objetivo
que ustedes se presenten como ingresantes a la facultad. De dónde venimos, pero a lo mejor lo podemos comentar a partir de producciones de algún artista local, entonces nuestro lugar tiene esa poética, esos colores, o como este estudiante, ustedes van a ver que después en la guía, cuando la lean, hay una parte gráfica, comunicativa o expresiva, y una parte en la que ustedes van a tener que contar quiénes son y de dónde vienen. Esto, acá traemos el ejemplo, un trabajo de un estudiante del año pasado, de Federico Cabo, que nos cuenta esta relación de la arquitectura con la música, con cosas que a él le gustaban previamente, y la cuenta de una manera muy expresiva, no solamente en lo gráfico, sino también en el escrito. O también podemos pensarlo como una receta, como este material que si bien es una producción infantil, refiere a alguien que se tiene que decidir qué hacer con su futuro, con su... Y Florencia Eses redacta o escribe el futuro de esta niña que quiere ser aviadora, que quiere ser cocinera, y bueno, y esta idea de hasta puede ser una receta, esto de quiénes somos, qué queremos, qué nos gusta. Bueno, entonces habrá que encontrar la manera de contar creativamente quiénes somos y por qué queremos estar acá. Y por supuesto que todo es válido. Para ello vamos a recurrir a antecedentes, referentes, por ejemplo, podemos hacer un póster y en ese póster puede haber orden, puede haber colores, puede haber una letra determinada, una tipografía, como estos póster que los que Federico Bavina no solo cuenta quién es, sino que cuenta quién es Álvaro Sisa, Omíes Van der Rohe, Frank Gehry, referentes de la cultura disciplinar del diseño arquitectónico e industrial que ustedes van a ir conociendo en el transcurso de la carrera. O Fellini, John Lennon, o sea, también van a aparecer otros campos de la cultura, la música, el cine, que siempre aportan herramientas comunicativas, expresivas, y siempre echamos ahí mano para encontrar referencias, sobre todo en clave de comunicación y expresión. Nuevamente la música, Jimi Hendrix. Entonces, esto de estos posts, ustedes podrían pensar que se van a presentar a través de un póster, y en ese póster, de manera sintética, van a contar qué cosas les gustan, si es la música, o de dónde vienen, o qué colores, o qué, si les gusta cocinar, si les gusta salir, si les gusta bailar, o algo que los identifique, puede ser alguna cuestión, lentes, una gorra, algo que sea propio de ustedes, un tatuaje, algo que tenga que ver con su identidad, que los haga o las haga diferentes. O bueno, puede ser un objeto como este muñeco con el que Federico Bavina referencia a Le Corbusier. O puede ser un collage como estos que Anastasia Sabinova hace, y a partir de integrar edificios cuenta lugares como Dinamarca, o sea, en Copenhague o Italia. Entonces, puede ser un montón los recursos con los que ustedes cuenten algo significativo, que puede ser su lugar de proveniencia, de donde vienen, o puede ser algo que les guste, o puede ser cosas que articulan, o algo que tenga que ver con el arte y los colores y la expresión, también pueden traer ese orden que, bueno, tan típico de este cuadro tan conocido, que después se replicó en un montón de creaciones. O también pueden acudir a, como Derek Gors, a estos mapas y revistas reciclados para armar collage, y también hay un posicionamiento ante el ambiente, entre lo que usamos, pero a partir de eso podemos usar determinados colores, determinadas expresiones. O estos montajes a partir de revistas de otra época que hace Joe Webb, y con siempre una posición crítica, política, de mirada del mundo. ¿Qué pasa si batimos el mundo? ¿Qué pasa si nos comemos las nubes de algodón? ¿Qué pasa si pintamos o despintamos la luna? ¿Qué pasa si nos sentamos, fíjense, a ver, o qué pasa si podemos armar este mundo como si fueran legos, ¿no? ¿Qué cosas distintas haríamos si fuéramos un niño que está modificando? Bueno, pueden acudir a estos cambios de escala, de expresión, recursos digitales o analógicos, aquellos que ustedes consideren que les permiten
contar quiénes son, de dónde vienen, qué les gusta, qué quieren hacer, qué intereses personales tienen, particulares. Y no hay un no, o sea, todo es válido siempre y cuando sea hecho desde el entusiasmo, desde la alegría, desde las ganas. ¿Qué pasa si nos tiramos al mundo, cortamos? Bueno, todo esto que tiene, por supuesto que para esto después aparece ese texto que apoya, que argumenta, que permite contar de algún modo con una explicación. O este artista que hace caricaturas de celebridades con residuos, que también implica además una posición crítica política ante los residuos y ante, bueno, entonces todo puede ser de algún modo una posibilidad de repensar ese elenco que después se produce tan expresivo y que en realidad no está hecho de otra manera que con fragmentos o con cosas descartadas. Fíjense, ¿no? Qué interesante cómo, y trasciende el valor de la imagen en sí, del póster sí, sino que tiene toda otra cuestión, ¿no? Este Einstein a partir de desechos, o qué pasa con este Maradona, o eh, este Simpson que hace a partir de desechos, ¿no? Pero también podríamos pensar como esta producción de que hace de esta escritora, que en realidad está todo el valor de quién es ella, su mirada de Estados Unidos, o Amy Roadman, esta producción a partir de textiles, porque le interesan los textiles, entonces fíjense que las medias, el detalle del fondo, del saco, siempre están con acento en la expresión de los textiles, este elenco, siempre poniendo acento en un interés que es el desarrollo como de los textiles con sus sutilezas. O, por ejemplo, las producciones de Lola Pasquinelli, estas mujeres que no fueron tapa, que a partir de fragmentos de revistas genera imágenes que cuestiona aspectos que tienen que ver con la feminidad y esta estafa a la que ella remite. Entonces, todo de algún modo puede ser una posibilidad de contar quiénes somos, qué nos interesa, y de ese modo presentarnos para compartir y para que estas individualidades se encuentren en esta instancia de presentación a pesar de la virtualidad, ¿no? O los trabajos de Pablo Bernasconi, estas producciones tan significativas, donde podemos identificar a estas celebridades, a estos personajes, desde el Principito, Cortázar, San Martín, bueno, entonces, como Charlie, como la expresión a partir de la síntesis de recursos mínimos, puede contar quiénes son cada una de estas personas. Bueno, podríamos hacer lo propio. Acá no, fíjense, Maradona, Charlie, a partir de recursos de preexistencias, de cosas que están y que pueden hasta ser desechos, cómo los artículos los vincula para contar algo. Frida, bueno, fíjense esta expresión. Por supuesto que estamos hablando de alguien que tiene una gran capacidad de expresión, pero bueno, empezamos a acudir a esas referencias para poder encontrar nuestra propia posibilidad de desarrollarlo. Fíjense, bueno. Y también podríamos pensar algo que sea propio, algo que nos interese, en este caso es una producción para una tesis que yo había desarrollado en el 2021, o posiciones ante alguna cuestión social, entonces los colores que usamos, las expresiones, la síntesis, usamos todos los colores o elegimos algunos, o estos trabajos de estudiantes de ediciones como el de Pilar, de Josefina, donde contaron cosas que por supuesto que después se complementan con sus producciones argumentales, pero esto de armar la ciudad, o de llegar a la universidad y encontrarnos con este mar, o bueno, esto de registrar, de mirar el mundo de otra manera, como si fuera una máquina de foto. Entonces, ¿qué cosas empezamos? Pero además estas producciones, estas composiciones, que son collages analógicos, pero que tienen un gran valor estético, compositivo. O este trabajo de Juan Francisco, o este de Priscila, donde estas papas en realidad son otra cosa que todas las cosas con las que se va a encontrar, entonces, o esta llegada a la universidad que también plantea Priscila,
o este viaje que Mateo de algún modo, y estas grullas, bueno, fíjense que hay un montón, o estas miradas del mundo fragmentadas a las que remite este estudiante, y para ello vamos a apelar a algunos criterios, orden, composición, como criterios básicos, porque de algún modo para empezar a producir esto tenemos que acudir a estos recursos con los que ya contamos, de comunicación, que seguramente algo de esto ustedes habrán visto en el colegio, si tuvieron artes visuales, composición, dibujo, y si no habrá que empezar a ver cómo yo empiezo a contar con estos nuevos lenguajes que aparecen o que empiezan a tener mucho más presencia en estas carreras, y para ello no solamente que no es necesario ser un gran dibujante, una gran dibujante, sino que es necesario primero tener una idea y después ver cómo la voy a contar. Para ello vamos a empezar por el orden, que es la manera de estar colocadas las cosas o las personas en el espacio, de sucederse los hechos en el tiempo según un determinado criterio o norma. Eso es el orden, cómo voy a disponer, cómo voy a colocar. Ustedes seguramente tienen como esta idea de orden, desorden, de lo que es su habitación, y en realidad esto no es necesariamente tan dicotómico. Hay órdenes más complejos y hay órdenes más clásicos, podríamos decirlo. Entonces, podemos encontrar otros principios de órdenes que tienen que ver con la superposición, con el caos, con una cierta complejidad. Entonces decimos que el orden tiene que ver con esta regla o norma conforme a la cual se establece un juicio, se toma una determinación. Pueden aparecer oblicuas, pueden aparecer superposiciones, y no por ello va a ser desordenado. Cuando hablamos de orden, seguramente ustedes algo de simetría han visto, esta autora, Elsa Fer, seguramente en el cole algo de esto vieron, plantea qué tienen en común una mariposa, la música de Mozart, el Taj Mahal de la India y un copo de nieve. Y ella se responde con la idea de orden, de equilibrio en las formas, de armonía en las proporciones. En definitiva, presencia de simetría. Nosotros conocemos esta simetría axial, que hay un eje que divide en dos, pero quizás hay otras simetrías un poco más complejas. Podríamos pensar que esta composición que vamos a hacer, más allá de que sea dinámica, estática, que sea un video, que sea un... Ustedes la podrían pensar a partir de puntos, líneas y planos, y de relaciones. A ver cómo va a ser, qué voy a hacer lo que quiero mostrar, cómo lo organizo, cómo voy a componer con estos elementos. Y a partir de eso, podría preguntarme cómo puedo generar criterios de orden. Y el orden podríamos decir que está vinculado directamente con la geometría. Geometría en su concepción más genérica es una medida de la Tierra, pero si la traemos un poquito más a nuestro campo, que es el diseño, podríamos decir que como rama de las matemáticas que estudia propiedades de las figuras en el espacio, además tiene que ver con esto de regular el orden de elementos y es una materia prima del proyecto, o sea, con geometría proyectamos, hay un orden que permite unir y disponer diversas cosas para formar un conjunto según la idea directriz. Entonces vamos a componer y coordinar elementos como Patricia Barroso Arias, mexicana, en esta revista Geometrías, que es una revista latinoamericana que se desarrolló durante muchos años, que justamente tenía que ver con la arquitectura. Pero también podríamos pensar que la geometría es más compleja, como la que encontramos en la naturaleza, esta geometría de los fractales, ustedes la van a ver un poquito más adelante durante las carreras, en morfología, en ambas carreras, o que empieza a ver estos principios a partir de algo que es simple, como puede ser, por ejemplo, un círculo, pero en su articulación empieza a tener, o por rotación, o por yuxtaposición, o por encuentro con otras complejidades. La superposición podríamos decir que es un recurso que aporta complejidad, y ahí está en la bidimensión, pero también lo podríamos encontrar en la tridimensión, como estas oficinas de Ginebra, que Giovanni Baccarini desarrolla. Pero también hay órdenes más regulares y más aleatorios, algunos que se evidencian rápidamente y otros que en realidad requieren como encontrar cuál es la ley. Y eso también tiene que ver con que hay órdenes más simétricos o más asimétricos. Lineales, por repetición, o radiales.
algo central, de ese modo quizás puedo organizarme. También el tamaño, la proporción, ustedes a lo mejor en esa lámina pueden, si es una lámina lo que van a desarrollar, pueden organizarla en porciones que tengan proporciones articuladas, o la idea de división. Podemos repetir, puede haber una sucesión de elementos que de esa manera den orden. Por proximidad también es una manera de organizar, de ordenar, trasladando, como decíamos, con una dirección. No es lo mismo si yo organizo y dejo todo suelto y que si organizo las cosas a partir de una ley que puede ser con una dirección, que puede ser ya sea oblicua, ya sea ortogonal, en vertical o en horizontal. El ritmo y la repetición como modo de sucederse y alternar una serie de cosas por movimiento, palpitaciones, acontecimientos, también, y a partir de los intervalos, es un modo de ordenar. Si hay un ritmo, si hay repetición, yo puedo ordenar. Todas estas son posibilidades con las que ustedes cuentan. Una vez que esté la consigna desarrollada, ustedes podrán volver a acudir a todos estos criterios para organizar y empezaremos a encontrar cuál es la lógica con la que quiero contar. Por ejemplo, por alguna de estas dos, podrían ser una posibilidad de vincular cosas que les interesan, o de superponer, o de dar fragmentos con distintos intereses. La superposición puede tener que ver también con la tercera dimensión, o los colores, ese orden, como decíamos, más aleatorio o más regular. Fíjense que acá el color acude como recurso para fortalecer ese criterio. En un caso mucho más regular y en el otro mucho más aleatorio. Y también los colores para decir cosas, para expresarnos. No es lo mismo si yo a lo mejor selecciono un catálogo, un elenco de colores, que si él selecciono otro. Al principio lo puedo hacer de manera más intuitiva, con lo que ya traen del cole. Después iremos viendo cómo con este color puedo decir una cosa, puedo decir la otra, puedo reforzar una idea, y no necesariamente acudir a todo el elenco cromático. Aparece nuevamente esa idea del ritmo, de la repetición, estos silencios que a veces me permiten que yo vea, si yo todo lo armo de manera muy intensa, no voy a dar la posibilidad como de un aire para ver. En cambio, en este caso, fíjense cómo para que ese ritmo se vea, para que esa madera se vea, en el otro caso hay como más silencio visual, también acudir a eso, o algunos elementos de color puntuales, bueno, en este caso este ritmo, que está asociado a un memorial, que es un proyecto urbano, eh, está mostrado en términos de habitabilidad justamente con una sola persona, con una campera roja, bueno, eso también nos está diciendo cosas, ¿no? Cómo elijo contar, si bien esto es una foto, esta es una foto que está seleccionada con un criterio, con una intención, como de cuidado para señalar eso puntualmente. O esta idea de ritmo, repetición, por ejemplo, en esta ópera de Sydney, donde la geometría y el orden posibilitan que esta obra se desarrolle y que aparecen estos especies como de capas superpuestas, que son las que les dan la expresión a la ópera de Sydney, que es una obra de 1957 desarrollada por Hudson. Entonces podríamos decir que hay orden si hay una estructura. Esa estructura entendida como disposición y orden de las partes dentro de un todo, de conjunto de elementos que caracterizan un determinado ámbito de la realidad o sistema. En este caso, la casa Stein de Le Corbusier, desarrollada a partir de un orden, que ya ustedes lo van a ver un poco más adelante, que tiene que ver con esto de estos rectángulos, este dinamismo que ofrece esta posibilidad de este orden, pero simplemente entender que atrás de el proyecto generalmente hay una estructura, un orden geométrico que da sustento, más o menos evidente. Como por ejemplo esto de las composiciones y las proporciones, relación entre base y altura, igual a raíz cuadrada. Bueno, estas leyes, estas lógicas que ustedes durante el curso de la carrera van a entender, van a ver que forman parte de nuestro campo de el conocimiento, de nuestra cultura, que la geometría nos apoya, nos da sustento para nuestras producciones.
esta espiral áurea que veíamos recién como sucesión de Fibonacci, que después da, como decíamos, sustento a proyectos, a propuestas. Este Museo del Crecimiento Ilimitado que Le Corbusier desarrolló en 1931, de algún modo nace de este criterio de orden, es el que da sustento geométrico a esta propuesta. O van a ver que muchas de las cosas que conocemos, aunque no sean tan evidentes como esta manzanita tan conocida, tiene en su desarrollo una producción, un sustento de orden que es la que le permite que sus proporciones, que sus relaciones sean armónicas. Y hay mucho estudio de la geometría, algo tan simple, de algún modo tiene como base, como sustento, mucho desarrollo geométrico de orden. Lo mismo que esta imagen, fíjense cómo el desarrollo de la geometría, además del concepto, está muy presente, esta diosa griega que ofrece conceptualmente su posibilidad de desplegarse para después tener un estudio riguroso y geométrico que le dé sustento de orden. Entonces, la mayoría de estas imágenes, como la de Shell, la de Adidas, tienen por detrás un desarrollo de orden geométrico que es el que le da la solidez y la síntesis gráfica y expresiva. Esto no es nuevo y está presente desde los órdenes clásicos, este desarrollo del orden. Nos acompaña a lo largo de la historia de la arquitectura. Entonces, por supuesto que por ende del diseño, pero esta cuestión del desarrollo, el orden ha cambiado porque el hombre ha cambiado, las mujeres hemos cambiado en el tiempo, pero es muy importante entender que el orden forma parte de nuestra cultura disciplinar desde sus orígenes. Por supuesto que esto lo van a profundizar durante la carrera, pero esto también es una invitación a empezar a buscar, algunos de estos libros están publicados, como la geometría del diseño, el orden frágil de la arquitectura, establecer el orden del espacio, em, todos los trazados reguladores, la geometría del diseño. Ustedes pueden empezar a indagar en esto porque hay mucho que da sustento. Ustedes, por supuesto, que en primer año de la carrera, en segundo, van a ir viendo después en profundidad esto que acá les presentamos simplemente, pero es para que empiecen a ver que esto nos acompaña. Y van a tener materias como sistemas gráficos, de expresión, morfología, matemática, en la que esto se ve. Em, Ahora como cierre y un poco como invitación, ustedes van a tener una consigna que es una primera actividad que forma parte de este módulo y que se presenta en el taller cuando se encuentren con sus docentes, y que es una foto que evidencia intereses personales, gustos, deseos, aspectos que puedan resultar de interés y que puedan asociarse con el ingreso a la universidad. Cada docente solicitará la misma en su clase. En el primer encuentro ustedes van a tener que llevar esto. Para ello se les solicita además leer 2 textos que los vamos a dejar ahora en las aulas virtuales, y la guía del módulo. O sea, esto lo tienen que tener listo para el primer encuentro, además de, por supuesto, tener listo teórico. Esperamos que estén muy bien, esto es como una gran invitación, acá tenemos ejemplos de otros años, lo que no implica gustos, intereses personales, distintos, qué cosas les interesa, desde la gráfica, puede ser un dibujo, puede ser una foto. Y como decimos, esta es una invitación al encuentro con la expresión y la representación, así que esperamos que les sea de interés, esto de que les llegue, que se bañen de expresión, de representación. Y esperamos que Introducción a la Problemática del Diseño y su Expresión sea una hermosa experiencia para ustedes, sea una linda puerta de entrada a esta facultad que queremos tanto. Así que muchas gracias, esperamos compartir hermosos y gratos momentos. Seguimos en contacto.